Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Molina Ayala y el día de hoy voy a explicar la práctica número 4 de Laboratorio de Electrónica 1 con el doctor Arturo Torres Bugdud. Esta práctica nos habla sobre el circuito recortador. Vamos a ver el circuito que ya he realizado en Multisim. Aquí vamos a hablar sobre los componentes. Tenemos un generador de funciones. Este generador de funciones lo tenemos a 1 kHz y lo tenemos especificado para que nos dé 10 volts de pico a pico. Tenemos aquí una resistencia de 100 kilo ohms. Tenemos un diodo 1N914. Tenemos nuestro potenciómetro de 1 kilo ohm. Una fuente de voltaje de 12 volts constante, directa. Y tenemos conectado aquí un osciloscopio y un multímetro como indica en el reporte. Ahora, lo primero que nos indica el reporte es que configuremos el potenciómetro tal que nos dé un voltaje de 3 volts entre este punto y este punto donde están conectados el multímetro. Entonces vamos a ver el voltaje B como se indica en el reporte, así le pusieron el nombre. Bueno, al nosotros correrlo vemos que aquí tiene 6 volts. Lo vamos a configurar para que nos dé 3 volts. Ya que tenemos 3 volts aquí, vamos a continuar viendo la señal que se va a apreciar en el osciloscopio, el cual se va a poder ver la señal de entrada y la señal de salida. Como podemos observar aquí está nuestra señal de salida, la cual viene siendo nuestra señal de entrada, viene siendo esta nada más, y nuestra señal de salida vendría siendo esta que está aquí, la que ya está recortada. Juntas tenemos esto y así es como se visualiza. Son de pico a pico son 10 volts, de la corta en 3 volts aproximadamente, como unos 3.5 volts debido al voltaje de corte del diodo. Bueno, esa sería la primera parte de la práctica. La otra parte sería cambiando este voltaje a menos 12 negativo, checando que en el multímetro me dé menos 3, sí, aproximadamente, y viendo la respuesta del osciloscopio. Ok, aquí tenemos que el voltaje de corte ahora va a ser en menos, es aproximadamente menos 3, menos 2.5 más o menos, debido al voltaje de corte del diodo, como en la vez pasada. Tenemos que la salida se va a visualizar de esta manera y tenemos que nuestra entrada es de esta manera. Ahora, ¿por qué sucede esto en el circuito? Bueno, lo que pasa en la salida es que, como podemos visualizar, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada hasta que llegue al voltaje en B. Cuando llega al voltaje B, el diodo empieza a conducir y la salida va a ser únicamente nuestro voltaje VB, como se puede mencionar, hasta que VI vuelve a ser inferior que el voltaje B y se vuelve a mostrar como salida el voltaje I, ya que el diodo vuelve a apagarse. Es el mismo razonamiento para el positivo. Entonces, ahora lo que nos pide en nuestra práctica es que contestemos unas preguntas. Bueno, las acabo de contestar ahorita mismo, sobre por cómo funciona, y nos indica cuando el voltaje BB es 0, qué es lo que sucede. Bueno, eso ahorita lo vamos a simular.
Vamos a simularlo de una vez. Cuando este es 0, vamos a ver, es aproximadamente 0. Veamos el osciloscopio, vemos como la salida, si nada más visualizamos la salida, corta en el punto donde va a ser el voltaje de corte del diodo. Podría decirse que aproximadamente 0, debido a que el voltaje es muy corto, es muy pequeño. Y bueno, este tiene el mismo razonamiento que ya habíamos especificado. Se va a mostrar el voltaje de entrada siempre y cuando sea menor que el voltaje B, y se va a mostrar el voltaje B como voltaje de salida cuando voltaje de entrada supere al voltaje B. El mismo razonamiento para los tres resultados de osciloscopio que hemos obtenido en esta práctica. Y con eso hemos terminado la práctica número 4 del laboratorio. Por su atención, muchas gracias.